La teoría de la argumentación es un campo disciplinario reciente, probablemente parte de la década de 1970, como un impulso norteamericano y canadiense, a pesar de que tenía, digamos, a comienzos del siglo ciertas raíces en filosofía particularmente, tiene vínculos con la época griega, los primeros, digamos, desarrollos sofistas, digamos, el valor de la palabra, el valor de la retórica, del convencer. Por lo tanto, tiene un vínculo histórico bastante largo, pero además tiene un desarrollo como ciencia, como campo disciplinario profesional en la filosofía y en la lingüística. Entonces hay dos nombres en particular en el siglo XX, que es Stephen Toulmin, un británico, un filósofo británico, que hacia 1958 publica un libro que ya está traducido al español, que se llama Los usos de la argumentación, y que cuando él lo escribió estaba pensando en cómo las ciencias del comportamiento, vale decir economía, antropología, sociología, psicología, construyen su conocimiento. Es decir, estaba enfocado en una discusión epistemológica. Y se dio cuenta que la actividad científica en esta disciplina se parecen a la jurisprudencia. Por eso llama él que su teoría como una jurisprudencia generalizada. Cuando los humanos tratamos de convencer, lo hacemos como lo harían los abogados. Entonces, eso significó pasar de la lógica aristotélica, el silogismo clásico, todos los hombres son mortales, Cristián es hombre, por lo tanto Cristián es mortal, a un modelo de 6 entradas. Y ese fue el gran impulso, la gran novedad que produjo Toulmin respecto de un modelo para el análisis de la argumentación. Entre los filósofos él no tuvo éxito, pero sí entre los lingüistas y los teóricos de la comunicación, particularmente en Estados Unidos. Y había otro filósofo y jurista que se llama Chaim Perelman y su ayudante Lucien Olbrechtiteca, una mujer, que paralelamente y sin conocerse entre ellos, Toulmin y Perelman, publicó también en 1958 un libro en francés que se llamaba La Nueva Retórica. Y era una renovación de la retórica clásica, desde los griegos pasando por la época media, observando cómo los juristas convencen en un tribunal, oral o de forma escrita. Y bueno, la teoría de la argumentación se enseña hoy en lingüística, en filosofía, en lógica, obviamente, pero está siendo aplicada también en medicina, en ingenierías también, porque, por ejemplo, muy actualmente, los últimos desarrollos es crear software que imiten el razonamiento humano. Se ha llegado a hablar solamente voy a dar un ejemplo, de argumentación bayesiana. Eso es muy técnico, eso significa que en el siglo XVIII hubo, si no me equivoco, un matemático, Bayes, que inventó un teorema para jugar con las probabilidades de los sucesos y del razonamiento. Entonces, actualmente hay software que están introduciendo esa ecuación para jugar con las probabilidades de un razonamiento exitoso. Hay un equipo en Escocia de un filósofo que trabaja en un departamento de ingeniería de la computación y crearon un software hacia comienzos de los 2000 que se llamaba Araucaria y que grafica cómo se construye un argumento. Y ahora la última versión del software es OVA, y esto también es absolutamente necesario mencionarlo desde ya, que la dimensión aplicada de la teoría de argumentación va muy avanzada. Chris Reed se llama el colega, y lo contrató la BBC para modelar
reconstruir los argumentos en torno a debates muy candentes. Por ejemplo, el aborto. Entonces, una discusión muy contingente y muy álgida en Inglaterra, se hacían, digamos, programas de debate en la BBC y luego él reconstruía los argumentos que se fueron dando en ese debate en televisión. Y luego ofreció un reporte de cuáles son las posturas principales y cuáles son las razones que van apoyando cada postura. Y, por supuesto, elementos mucho más técnicos, pero entonces hay una salida muy aplicada de la teoría de la argumentación hoy.